decía que ese principio es el que dice que pues, Dios puede estar en donde sea, en el cielo, en los templos o en todo lugar, pero básica, fundamentalmente, está dentro de uno mismo. Y es ahí donde uno lo va a contactar, donde uno lo va a experimentar. Entonces, eso marca de una manera muy directa que el sentido de esa búsqueda es interno, porque es en uno mismo donde va a encontrar esto. Ese uno mismo, desde luego, que no quiere decir el ego personal. Esa es una capa más que hay que atravesar y que hay que desechar, porque mientras seguimos identificándonos con el puro ego, pues estamos fritos. Eso no llega a ningún lado, no tiene mucho sentido. El ego es una función, como pueden ser los sentidos, el sentido del olfato, de la vista, de esto. El problema es que nos identificamos con él y ciframos la propia identidad con un ego que es solo un instrumento de la mente, como puede ser el intelecto, o la memoria, o la percepción, o lo que sea. Entonces, bueno, esto es un poco por donde he tratado de andar y cómo he querido, pues, hacer una indagación más acerca de esto. Ahora, hay una cosa interesante a este respecto, y es que el ir hacia adentro de uno mismo no quiere decir que uno se va a desconectar ni del mundo exterior, ni de los demás, ni de la realidad, ni nada. Es lo contrario. Mientras más profundiza uno en sí mismo, más puede acercarse y comprender a los demás, porque básicamente somos lo mismo. Entonces, si uno se comprende así mismo, va a comprender en esa misma medida a los otros. Y fíjate, Elsa, con esto que nos respondes tan ampliamente y también tan bellamente, entonces está íntimamente conectado el acto poético con el acto de búsqueda interior, ¿no? Porque de alguna manera toda esta explicación que nos das en torno, como tú comentas, a no todos tus poemas, pero muchos de tus poemas, y en los poemas en donde tú podrías identificar que no esté esta búsqueda, digamos, de lo sacro, pero sí está la actitud, ¿no?, de búsqueda, o podríamos hacer una especie de distinción entre algunos poemas que no estuvieran en ese camino de búsqueda. Pues finalmente todo está en ese camino de búsqueda. Es muy difícil decir esto sí, esto no. La cuestión es que hay algunas cosas que la pueden reflejar con más precisión, con más fidelidad, o ir más directamente hacia el tema, hacia el objeto o la percepción del objeto de esa búsqueda. Y otros son poemas que ven lo externo. Ahora, cuando uno empieza a percibir esa realidad, esa divinidad, podría decir, en el interior, es muy difícil que no la vean afuera. Y es algo que yo he visto muy presente en toda la filosofía de la India que he estudiado. Y es esta idea de que la mayor percepción interna de la divinidad
más percepción externa también, Ujú. la misma, ¿no? Claro, a la manera de una nueva visión, ¿no? Entonces sería a la manera de una nueva visión sobre la realidad gracias a esa visión interior. Sí, lo cual no quiere decir que tenga uno que hacer una ruptura radical con todo lo que ha sido su trayectoria interior, su percepción, su visión. Yo creo que es más sano ver que esto se enriquece, Mm, más que tenga uno que pelearse. Decir, no, es que yo estaba equivocada y todo lo anterior no sirve. No es cierto. ujú, Era válido porque reflejaba un estado de nosotras mismas, ¿no? ujú. Pero Y es un estado que cambia, evoluciona, se modifica, entonces son cosas que se enriquecen. ujú. Porque si te fijas, tenemos acá en el salón una alumna muy jovencita y yo recuerdo que en una entrevista, estuve también checando algunas de tus entrevistas, yo recuerdo que en alguna entrevista tú hablaste que desde muy joven, estabas tú cerca de los mitos, ¿no? Entonces, y los mitos griegos, que de hecho es lo primero que se refleja también en tu poesía, la mitología griega. Está la mitología griega por un lado, está la India por otro lado, está también todas las zonas arqueológicas que de alguna manera a ti te despiertan también impresiones muy fuertes, ¿no? Cuando tú te acercas a zonas arqueológicas que tienen como vida, que la piedra está viva, la piedra te habla, o cuadros, ¿no? Tienes esa facilidad de contactar. Entonces, pues yo sí quisiera también que esta joven que se acerca a las clases con mucha pasión, Elsa, por ahí la ves, se llama Joana, se acerca con mucha pasión a las clases, está empezando y a mí se me hace importante para estas nuevas generaciones porque finalmente, pues uno está dejando un legado, ¿no? Tú estás dejando ahí un legado. Entonces, ¿qué podemos a estas generaciones aconsejarles para el acercamiento a una literatura madura? Cuando yo digo madura, son obras que ya estén, eh, bueno, que sean una propuesta literaria por autores serios, no una simple arrojarse pues a los mares de la publicación, que desgraciadamente luego pasa mucho, ¿no? Hay una facilidad ahora por la publicación y hay una pérdida de madurez literaria en muchas de las propuestas. Entonces, tanto para Joana como para muchas de las que están aquí, que están aprendiendo mitología y también aprendiendo cómo acercarse a los clásicos y porque quieren escribir. Entonces, ¿qué recomendarías tú a estas generaciones que vienen, pero también a las generaciones que ya estamos acá con más años? ¿Qué recomendarías tú? Porque tu vida la dedicas a la poesía, ¿no? Tú dedicaste tu vida a la poesía, tú te diste cuenta que tenías que volcarte en ella, eres maestra, ¿no? En la UNAM de mitología comparada o historia de las religiones, entonces, pero eres poeta. ¿Qué nos dirías? ¿Qué le dirías a las personas que te escuchan en redes, que hay muchas personas ahorita también escuchándote? Pues mira, lo que yo he hecho es guiarme por aquellas cosas, guiar mis lecturas hacia aquellas cosas que yo sentía que realmente me estaban diciendo algo. No voy a decir nombres, pero puede haber grandes novelistas que, pues bueno, yo abro el libro y no me dice nada. Entonces, ¿qué hago? Lo cierro y lo regalo o lo refundo o lo tiro o lo que sea. Pero no pierdo tiempo. Cosas que no me están realmente comunicando nada. Aunque esté de moda, aunque sea el gran escritor de tal época o de tal lugar o actual o lo que sea, si no puedo yo conectarme con lo que está diciendo, si realmente no me está transmitiendo nada, es tiempo perdido. A veces puede ser porque, francamente, o es malo
o no estoy yo en la misma frecuencia, lo cual no quiere decir que sea malo, o también que no estoy lista todavía para leer eso. Y a lo mejor lo dejo a un lado y dentro de unos 5 o 6 años, si lo vuelvo a retomar, ya en todo ese tiempo hice tantas lecturas que ya me abrieron camino y me facilitaron captarlo. Pero lo que sí creo que es estéril es leer a la fuerza. Claro. Sea por estar en la moda o porque me lo dejaron de tarea, ahí sí ni modo. Cuando es una tarea escolar, pues torearlo como mejor se puede y se acabó, ¿no? Pero si no, pues ver qué cosas me enriquecen estéticamente, humanamente, espiritualmente, literariamente, sobre todo. Si no me dicen, hola. Sí, les estás dando unos parámetros muy altos, ¿no? O sea, que estéticamente te esté aportando, que espiritualmente te esté también aportando. Bueno, son parámetros muy altos. Tengo la sensación, Elsa, de que se ha perdido actualmente esto, ¿no? El pedirle mucho a la literatura. Yo le pido mucho. Creo que tú también le pides mucho. O sea, el pedirle mucho, el pedir que nos llene. Como ahorita dices, si el libro no me está aportando, bueno, hay mucho, ¿no? Hay muchos clásicos por ahí. Entonces vamos a buscar que el libro me dice algo, como una relación personal, ¿no? Con el libro. Este, eh, Tengo por aquí a Ana María, que ya te leyó muy intensamente, a lo mejor alguien más por acá, pero yo sé que Ana María te leyó muy intensamente, luego también escribió algo después de haberte leído, y es ella también una mujer con una obra muy madura, Elsa. Entonces, pues yo quisiera ver si Ana María tiene ahorita alguna pregunta para ti, algún comentario. Quiero agradecer mucho su texto, además. Qué bueno que te gustó, Elsa, porque pues creo que lo hizo con una visión muy amorosa. Es una visión amorosa y Ana María tiene muchas y muy buenas lecturas. Entonces, Ana María, adelante. Ay, pues realmente que este es uno de esos momentos en los que uno se queda sin palabras. Yo realmente estoy muy emocionada de poder platicar con Elsa Cross. Entonces, no, al contrario, realmente creo que uno está agradecido de recibir una obra tan maravillosa, tan excelsa, tan llena de cosas maravillosas que verdaderamente, como usted misma está explicando ahora, lo trascienden a uno desde lo profundo. Entonces, mis preguntas tengo varias, yo creo que no haría todas, pero sí le haría algunas encaminadas, no a una obra en particular, sino más que nada a la totalidad de su labor poética. Eh, a ver qué me puede responder usted al respecto. Oye, una cosa, perdón, no me hables de usted, please. Ay, perdón, Elsa. No, está bien. Está bien, Elsa. Hablémonos de tú, todas, ¿no? De acuerdo, Elsa, está muy bien. Bueno, parece una pregunta sencilla, pero creo que de fondo no lo es tanto. ¿Qué significa para ti crear poesía, Elsa? Dar expresión a cosas que surgen internamente y que quiero concretar, objetivar de alguna manera y eventualmente compartirlas con los demás. Ahora, sobre esto yo diría que nunca he podido pensar, ahora voy a escribir para tal público, o ahora voy a escribir para tal persona. No, eso no lo he podido hacer nunca. Y en mi caso creo que es mejor tener esa libertad de poder expresar lo que necesito sin ninguna
cortapisa, ¿no? ¿Y cómo crees que te ha transformado a ti como ser humano la creación poética? Pues mira, no tengo idea, yo creo que de muchas maneras, porque sí, llevo demasiados años escribiendo. Tú, Johanna, ¿cuántos años tienes? 11. ¡Qué bonito! Me ganas totalmente. Yo empecé a escribir como a los 14 o 15. Entonces siempre he estado ahí. Y una cosa que he observado es que de repente la escritura se hace cargo de sí misma. Y no es que uno está pensando, ahora voy a hacer esto y esto, ¿no? Muchas veces sí. Y tiene uno que pensar y contemplar exhaustivamente qué es lo que debe decir, qué tiene que poner en tal o cual cosa, pero otras veces no. Y la escritura surge sola, se va sola. Y ahí yo he visto que muchas veces llegó a cosas que yo nunca hubiera pensado posibles, que me rebasó, por así decirlo. En muchos momentos eso ocurre y es cuando uno se da cuenta de que realmente uno no tiene que considerarse el autor de lo que está haciendo y cargar con todo el ego de, ay, pues yo soy tal escritor y tal cosa, que eso es un estorbo, nada más. Y que a veces acaba siendo uno más bien un vehículo de esa fuerza interna que quiere manifestarse, que quiere expresarse y de la cual uno va a recibir y a transmitir cosas, ¿no? No quiere decir esto que sea uno como un medium espiritista, como se usaba el siglo XIX, ¿no? Pero sí estar conscientes de que en la medida en que uno pueda darle oportunidad a esa fuerza interna de expresarse a través de uno, pues va a poder decir muchas cosas que incluso lo rebasen a uno. Fíjate, Elsa, qué curioso porque me agrada tanto esta respuesta, perdón que interrumpí, pero es que es algo que yo les digo mucho. Yo le llamo el escritor interior como una especie de voz muy sabia que está dentro y que está queriendo decir algo. Y también esto de convertirnos en una especie de parabólica, ¿no? Una especie de puente de lo que quiere ser dicho y nos usa es eliminando a lo mejor la cuestión del ego que tanto daño hace y que yo creo que eso es lo que está en estos momentos con tanto estorbo de la buena literatura, ¿no? Sí. Ahora yo quisiera agregar que así venga de Dios Padre, que no es el caso, lo que sí hago es someter después cualquier texto a una revisión muy rigurosa. No dejo pasar nada, así sea el mayor impulso de inspiración que haya tenido. Si yo veo que literariamente no vale la pena, pues con mucho respeto lo doblo y lo guardo en un cajón y no lo publico, si es que no tiene remedio. Si no Pero se ¿cómo te das cuenta tú de eso, Elsa? Digo, para que yo creo que primero muchas lecturas, pero también ¿cómo puede uno alcanzar a ser honesto con nosotros mismos sin ser también
tan ciegos como para a lo mejor no estar viendo que hay algo ahí que sí puede tener algún valor. ¿Cómo le haces? Se me hace que esa es una parte muy difícil, ¿no? Es una parte difícil, pero pues uno se va haciendo un oficio literario con los años, con la práctica, y llega el punto en que uno puede saber aún, de acuerdo con la propia percepción, los propios límites, si tú quieres, si uno considera una cosa como poesía o no, como literatura o no, si está a la altura de lo que uno quiere o no. Uh-huh. Y a lo mejor es un mensaje maravilloso, pero poéticamente no funciona, pues lo guardo como mensaje y a otra cosa mariposa, ¿no? O sea, puedo recibir lo que tenga que recibir, que es similar de eso. Y sí conservo el rigor porque es una cosa, pues, de profesionalismo también dentro de la tarea de un escritor. Uh-huh. Sí, es difícil tener el discernimiento de hasta dónde sí y hasta dónde no. Sí. Pero es algo que pues hay que cultivar y a lo mejor uno la riega una vez y pues a la siguiente está más atento. Uh-huh. Pues, y yo creo que sería básico también que hubiera muchas lecturas, ¿no? Yo creo que con muchas lecturas, buenas lecturas, podemos también tener esa sensibilidad para nosotros mismos. Yo quiero comentarte que en este grupo se han involucrado mucho con la mitología y por acá tengo este libro que tú eres la traductora de este libro, Inanna, Reina del Cielo y de la Tierra. Y como vimos a Inanna, le dedicamos, bueno, fueron como 4 sesiones de 2 horas que le estuvimos dedicando a Inanna, y fue en algunas sesiones fue con tu libro, en otras sesiones fue con un libro de Artes de México que también trabajó la mitología de Inanna. A mí me gustaría que me platicaras mucho de esto porque de verdad que estamos muy conectados en Tritemius con la mitología y andamos aquí en búsqueda, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar alguna de la experiencia de este libro? ¿Cómo no? Fíjate que esto yo encontré, y no esa versión, porque aquí los tengo, si me permite. A ver. Que además va a ser mi tema de clase el próximo semestre. Ah, mira. Lo de Inanna. Uh-huh. El poema de Inanna lo conocí antes en este otro libro, que es una traducción anterior. Poems of Heaven and Hell from Ancient Mesopotamia. No sé si ustedes lo ven al revés. A ver, voy a ponerlo en grande. ¿Eh? ¿Las ven al derecho o al revés? Porque yo aquí la vemos bien, la vemos bien al derecho. Yo sí lo veo al revés. Bueno, aquí hay otra versión del poema que fue la que conocí primero y me impactó muchísimo. Porque yo había tenido, fue antes de empezar a meditar, de haber estado meditando, no me habrían pasado esas cosas, pero tuve una experiencia o una serie de experiencias o una temporada de tanta desolación, tan mal, que yo sentí que era como si me hubieran bajado al infierno. Fue muy duro y salir de ahí más que nada. Entonces, cuando yo leí ese poema de Inanna, me impactó mucho, porque yo estaba reconociendo la experiencia que había tenido. E incluso utilicé como epígrafe de un poema que está en el mamotreto poesía completa. Sí, no, es que es terrible. Un poema que se llama Pasaje del Fuego y que es desde luego un relato muy transfigurado de lo que fue esa época tan difícil, ¿no?
Entonces yo me conecté muchísimo con la figura de Inanna a partir de entonces. En su descenso al inframundo, ¿no? En Sí, su descenso. sí. Y tiempo después me hablan del Fondo de Cultura para que hiciera yo un dictamen del libro que traduje aquí. Que es un libro muy lindo y que está lleno de ilustraciones que por desgracia ya no pudimos poner. Este es el libro original en inglés. Ajá. Y el fondo no quiso en aquella época publicarlo, aunque hice yo un dictamen muy, muy entusiasta. Y tiempo después lo empecé a traducir para mis clases porque he dado desde hace mucho un curso que es el que voy a dar ahora, que se llama Cultos de la Diosa Madre o algo. Y lo que vemos son varias figuras femeninas a través de los mitos. Y desde luego la mayor parte del semestre se enfoca en Inanna y hay también otras figuras, Inanna y Dumuzi, que deben recordar. Claro, el pastor Dumuzi. Sí, se convierten en Babilonia, en las figuras de Ishtar y Tamuz. Sí. Y en Fenicia, Ishtar y Tamuz son ya Afrodita y Adonis. En Líbano y en Chipre. Entonces, es como son los mismos arquetipos que se van transformando. Entonces, eso es parte del curso y también los rituales de la diosa Cibeles. En Frigia, que ahora es territorio de Turquía, y en Roma. Después, y en fin, son varias cosas con el tema básico del descenso a la región de los muertos, lo que en griego se llama catábasis. Hay una catábasis y una anábasis, que es la subida, o la salida del inframundo, y que eso es lo más difícil. Claro. Según dicen todos los mitos, no es tan difícil llegar ahí como salir de ahí. Y ya vemos todo el trabajo que le cuesta a Inanna poder salir. Sí. ¿Dónde vas a dar este curso? ¿En la UNAM? Es en la UNAM, sí. ¿Y están en presencial o...? No va a ser en línea. ¿Y hay manera de que uno pueda vincularse externamente o está únicamente para...? Si quieren, sí. Siempre ha habido, es algo divino en UNAM, que siempre ha admitido oyentes. Pues, Entonces, igual les puedo mandar sí, por favor, Elsa, porque son temas que a este grupo nos mueven bastante. Estuvimos en esta indagación de la diosa madre, estuvimos también en lo que es la mitología comparada, donde vas viendo que lo que cambia son los nombres, pero las experiencias anímicas pues se están repitiendo, ¿no? ¿Cómo no? Son universales. Entonces sí queremos seguirte, bueno, al menos yo por ahí estaré, no sé cuántas de las que escucharon ya se hayan emocionado también, pero yo te voy a pedir informes. Yo lo que les voy a pedir es sus correos, ¿sí? Para hacerles llegar Claro. el link. Claro. Las clases van a empezar porque este semestre todavía no termina. Empezarán, creo que el 5 de agosto o algo. Creo que 7 de agosto o algo. No me acuerdo. El primer lunes de agosto. Ok, no, pues yo creo que por ahí nos vas a tener también. Sí, yo quisiera saber si alguna de las que están por acá muy atentas, si yo las conozco y están así como en la contemplación de lo bello, que es una poeta como Elsa, que con esta sencillez nos habla y nos comparte sus experiencias. Pues no sé si alguien más por acá quiera
preguntarle algo. Yo tengo muchas preguntas, pero no quiero acaparar. También yo sé que Ana María tiene más preguntas, pero no queremos acaparar. Y si no tienen, sí seguimos nosotros acá preguntándole a Elsa. A ver, es su oportunidad, manita, y si no, seguimos. Johanna. A ver, adelante, bonita. Si quieren, puedo escribirlos porque aquí hay mucho ruido. ¿Mande? No te oigo. Puedo escribir acá. Ah, ok. En el lugar donde estoy, está mucho ruido. Ah, ok, que hay mucho ruido por allá y lo va a escribir. Ok. Ajá, sí. ¿Alguien más que quiera? Si no, nosotros aprovechamos. Yo tengo una curiosidad que es más bien familiar. Ahorita ya vi que María de la O levantó la mano. Esto es rapidito, pero yo tengo una curiosidad familiar porque ¿cómo vive tu familia, Elsa, esta vocación poética? Porque uno cuando está en la poesía, bueno, se acercan como los que aman la poesía, estás en la búsqueda, estás en el trabajo, estás en la lectura, pero a veces sucede que la familia no sigue ese camino, aunque pueda admirarte, gozarse contigo. ¿Cómo vive tu familia tu vocación poética? Mira, ahorita en mi familia no tengo más que a mi hijo. Esa es mi familia. Pero cuando era joven, yo tuve la suerte de que mis padres fueron muy respetuosos siempre con lo que yo quería hacer. Mi papá sí me exigía terminar una carrera y les daba mucho gusto que escribiera yo poesía. En la casa había muchos libros, fue una casa donde había lecturas, donde había buena música. Mi mamá pintaba, o sea, había ya que fue una gran ventaja, una riqueza de veras. Había un ambiente cultural, sin que mis papás fueran intelectuales, ni nada, ¿no? Luego me casé 2 veces, los 2 maridos eran escritores, y pues igual, era muy natural. Esto, con mis hijos, pues nunca hubo ningún problema. Entonces, por suerte, yo no tuve ningún problema por ese lado, aunque sí estoy consciente de que hay personas para las que no es muy fácil esto. Un amigo me decía, es que yo, cuando me ponía a leer de niño, llegaba mi mamá y decía, ¿qué estás haciendo ya? Ponte a hacer algo. O sea, yo sé que hay gente que, si lo ven a alguien sentado en un escritorio, van a tener la sensación de que uno no está haciendo nada. O si está leyendo o escribiendo, pues ponte a hacer algo, ¿no? Entonces sé que no es muy fácil para todos, pero ahí sí yo creo que uno tiene que pintar su raya y decir, bueno, esto es parte de mi vida, es algo mío y lo respetan. O si crea mucho conflicto, pues que ni se enteren. Sí. Bien, pues ya tenemos acá la pregunta de Johanna. Yo le digo Fabi, pero bueno, también es Johanna. ¿Cómo se enteró de que quería ser poeta? Yo empecé a escribir poemas, pero así me surgían, me nacían. No tenía idea de que quisiera ser poeta realmente hasta que empecé a ir al taller de Juan José Arriola, que eso es lo que constituyó mi formación literaria y que es algo que he agradecido mucho siempre, porque fue un estupendo maestro. Y ya cuando vi que había pues muchos jóvenes también escribiendo y que querían ser escritores, y ya vi que eso era lo que me interesaba a mí. Lo que sí tuve muy claro, sin embargo, es que no quería estudiar letras porque no quería llegar al punto de destripar un poema para ver cómo está construido. Y como estaba en la gran crisis existencial, por otro lado, pues pensé que la filosofía me iba a dar respuestas, cosa que no hizo, pero fue hacia donde
encaminé mis estudios a la filosofía sin perder contacto nunca con la poesía. Y yo creo que esto es fundamental. Cuando yo he tenido épocas de muchísimo trabajo, de no tener un momento para dedicarme a leer o escribir o hacer nada. Pero lo que uno tiene que hacer es no doblar las manos y decir, ay, pues ya ni modo, ¿no? La avalancha de la vida me llevó por otro lado, sino nunca soltar la poesía, no dejarla ir, no perder contacto con ella, aunque no tengamos tiempo ni de escribir, ni de leer, ni de hacer nada, o si hace uno cosas que le parecen horrendas y no le gustan, no importa, hay malas épocas también de eso, seguir adelante y no soltarla. Eso para mí ha sido muy importante, porque cuando tuve la pausa o el tiempo para poder volver a ella, pues ahí estaba eso, entonces, pues agarrarla y no soltarse uno tampoco. Sí, porque No sé si te contesté, Joana. Sí, Joana, sí, ¿verdad? Básicamente te dijo que en el taller de Juan José Arriola, y tú pues acá andas en unos talleres, andas en la búsqueda, y además a mí lo que siempre me ha sorprendido de Joana, Elsa, es que no está asistiendo a talleres para niños de su edad. Ella se inscribe a talleres, como ves, en los que somos adultos y no limitamos nosotros lo que compartimos, lo que yo enseño, y ella siempre está ahí con ese asombro y con esa mirada dulce que además a nosotros nos da tanto. Creo que tenía una pregunta también María de la O y Carla. Adelante, chicas. María de la O y luego Carla. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, Elsa. Un placer coincidir en este momento y en este espacio. Gracias, Yoli, por invitarnos. Yo tengo dos preguntas, pero bueno, te voy a hacer una. Escuchándote lo que nos compartías hace rato, Elsa, de la manera perfeccionista o muy profunda que tienes de escribir y que dices que no dejas al aire las palabras o las letras. ¿Cómo hace Elsa para separar la inspiración, para que ésta no muera en el intento? ¿Y cómo hace para seguir la técnica y que esto se convierta no solo en un poema de perfecta simetría, sino también lleno de inspiración? ¿Cómo le hace Elsa para que no se pierda ese feeling? Mira, María, lo que he hecho también es, después de terminar varios poemas, porque empecé a escribirlos y querer revisarlos ahí mismo, y decir, no, pues esto no funciona, y tacho la primera frase, y ya no llega la segunda, o lo que llega no me gusta, o tal. Y yo dejo, si hay inspiración o un impulso, o como le quieran llamar, dejo que salga todo lo que tiene que salir, sin tocarlo para nada, y lo dejo descansar días o semanas antes de volver al texto, ya con una reflexión más crítica, con un ojo más crítico. Eso siempre es lo que he hecho y me ha funcionado, ¿no? A veces veo, bueno, pues qué padre que escribí esto, pero no vale la pena. Y a veces me he llevado sorpresas también. Hace un par de años me encontré en un cuaderno del que ya ni me acordaba, pues, 20 y tantos poemas cortitos, pero que la mayoría funcionaban y entraron en un libro. Ahí sí se me pasó, y qué bueno, de que los dejé descansando tanto que se me olvidaron. Pero a lo que voy, a veces resulta, a veces no.
pero no tratar de verlo en el momento, sino poner algo de distancia para que uno pueda tener más objetividad y verlos pues, más en frío, no al calor de la escritura, porque no, a veces es muy difícil que uno se pueda desprender de una serie pues, de cuestiones quizá incluso muy emocionales que están ligadas a lo que está uno escribiendo y que se deja uno llevar por la importancia que tiene esa emoción y no puede ahí distinguir qué es parte de la emoción y qué es parte de la poesía. Que ahí sí que hay que ser un poco despiadados. Y si no resulta bien lo que escribimos en la exaltación más intensa del amor, si es un fiasco que parece letra de bolero, pues decimos, no, esto no entra en el libro, esto no vale la pena publicarlo, a menos que se pueda corregir, ¿no? Porque a veces esas emociones pueden ser traicioneras y de repente sí está en ellas el impulso por escribir cosas, pero pues ahí se llevan de corbata un montón de cursilerías y de cosas pues, que no quiere uno en un poema. Entonces, para mí eso funciona, respetar el momento en que está surgiendo un texto y escribir todo lo que tengo que escribir y ya dejarlo descansar y después verlo más objetivamente, más fríamente. Porque incluso con el tiempo a lo mejor hasta te desprendiste de la emoción y entonces cuando te acercas descubres si el poema alcanzó a manifestarla o era la emoción nada más contigo y las palabras no la dieron, ¿verdad? Sí, la cuestión es si esa emoción logramos convertirla en poesía o no. Uh-huh. Si no se queda en la letra de bolero. Uh-huh. Sí. Yo sin ti no puedo vivir, ¿no? Pues qué emocionante. Uh-huh. Ya cuántas veces oímos eso. Sí. Porque pues es el desafío que tiene un poeta. Y más que nada, escribiendo poemas de amor, no repetir lo que ya oímos 700 veces, porque ya se desgastó el lenguaje, el concepto, todo. ¿Qué rayos hacemos para volverlo a decir de una manera fresca, nueva? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues bueno. Y otra vez insisto, la lectura, ¿verdad, Elsa? Porque muchas veces creen que descubren el hilo negro porque no han leído. Claro. Entonces, creen que están diciendo algo increíble porque no se dan cuenta que ya lo dijeron hace mucho, ya lo dijeron muchas veces, ya se volvió lugar común. Entonces, yo permíteme, antes de darle la palabra a Carla, déjenme decirles que a mí Elsa me dijo, pues vamos a estar ya hasta las 6 porque creo que ella tiene un compromiso, pero se me hace importante que ahora que está hablando de un poema de amor, quiero leerles algo de ella, ¿sale? Yo sé que se van a ir de todas maneras a leer y a investigar más, pero voy a leer Amor, el más oscuro. Sí, voy a leer el número 1, Elsa. Sí, de tu libro, del mamotreto. Que Amor, el más oscuro. Dice, aquí comienzo a amarte, en estos muros clarísimos, en esta ciudad cálida al tiempo de las lluvias. ¿Dónde estás ahora, esta primera tarde que pienso en ti? ¿Dónde estás, ignorándolo todo? Aquí te descubro inalcanzable y triste. Dime qué pasos te trajeron a estas tierras, cómo abandonaste tu gracia de elegido, tu ministerio de humildad.
¿Qué suplicios te agobian desde entonces, que violentan tu rostro y vierten en tu voz la nostalgia y la ira? Dime en qué forma eres vulnerable o ganas la lucidez en un momento. ¿Qué caminos dejaste? ¿Qué expiación te vence y te despoja? ¿Qué caminos seguiste para llegar aquí, desconocido y hermoso, donde yo te amo? Bueno, me encanta, Elsa. Y como estabas hablando de estos poemas amorosos, quise yo que de alguna manera vieran cómo no es el decir que sale inmediato con las palabras de muchos, que no quiere decir que no sean valiosas y no quiere decir que no sea valiosa la emoción, pero precisamente el trabajo del poeta es articular como un nuevo verbo, ¿no, Elsa? Una nueva manera de... Pues yo sé qué tan nuevo suene ese poema, lo escribí hace más de 50 años. Sí, sí, está al principio, está al principio. Hace muchísimo tiempo. Sí. Carla, Carla, dile más bien a Elsa. Hola, buenas tardes a todos ¿Qué tal? y a todas. Elsa, al principio comentabas que no pierdes el tiempo con novelas, novelistas, autores que no te significan o con los que no conectas. A mí, yo quisiera saber qué libros, qué autores han sido para ti significativos y con cuáles has conectado en diferentes etapas de tu vida. Esa es una pregunta. Y la otra es, hace poquito acabas de decir que no fue en la filosofía donde encontraste respuestas. Y mi pregunta es, ¿dónde encontraste respuestas? Pues mira, de poetas que fueron importantes para mí, pero igual no quiere decir, a lo mejor a otra persona no le dice nada, porque acaba siendo algo muy personal. Por la mitología que me gustaba, pues desde niña. Yo leí mucho fragmentos, no podía todas, pero fragmentos de la Ilíada y de la Odisea, muy jovencita, porque además por la mitología que había estudiado, ya entendía qué estaba pasando, ya sabía quiénes eran los personajes. Entonces era ver nada más párrafos quizá, por el lenguaje, era un lenguaje tan diferente del lenguaje habitual, tan súper adjetivado, pero era algo que pues lo llevaba a uno como a otro nivel de cosas, ¿no? Eso me gustó mucho de niña. Leí también como a esas alturas, muy, muy jovencita, cosas que tenía mi abuela. De poesía me soplé todos los modernistas, Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, en fin, todo lo que tenía, que por desgracia no tenía ni López Velarde, ni Tablada, ni Manuel José Otón, que yo creo que son los mejores, y los que más me dicen ahorita, por su sencillez. Otón es un gran poeta y casi nadie lo pela nunca, pero uno puede leer los poemas de Otón, y aunque sean sonetos o lo que sea, rimados y medidos, lo que sea, de acuerdo a su época, y no hay cosas que molesten, no hay esa retórica tan pesada a veces. Y ahorita no puedo leer casi Amado Nervo, me empalaga de inmediato, cosa que no me pasa con Otón o con López Velarde. Entonces, bueno, pero esos poetas son los que no leí entonces porque no había en la biblioteca de la casa. Y luego ya, cuando empecé a comprar mis propios libros, a buscar lo que yo quería, me fueron muy importantes García Lorca
que a mí García Lorca y Pablo Neruda, de muy jovencita, que leí los 20 poemas de amor y que sigo sintiendo que es un libro maravilloso. A mí me abrieron un camino hacia la poesía actual, porque para mí la poesía era la poesía rimada y medida que estaba uno acostumbrado a leer incluso en la escuela. Y poetas que ya realmente me impactaron más fueron poetas griegos contemporáneos, como Yorgos Seferis y Odiseas Elitis. Sí. Cuando yo leí a esos poetas, yo sentí que era mi lenguaje y que eran mis temas. Yo me pude conectar muchísimo con ellos y con algunos poetas italianos como Salvatore Quasimodo y otros, ¿no? Hay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Hay otro que te gusta, hay otro que te Oh, gusta. el apellido. ¿Cuál? El autor de ese poema que dice "Mi lumino de inmenso". Ese es todo el poema. Me ilumino de inmensidad. Ungaretti. Ah. Oye, y también Saint John Perse te gusta mucho. Muchísimo. Sí. Llegué un poco más tarde a Perse y a Ezra Pound. Y también a otros poetas, incluso poetas antillanos, como Derek Walcott, que tuvo el Premio Nobel de Literatura. Es un poeta negro de las Antillas, de la isla de Santa Lucía. Es un poeta en habla inglesa, maravilloso. Octavio Paz fue muy importante. Y lo que me di cuenta, pero esto también, véanlo con reserva, no quiere decir más que, en mi caso personal, así es, pero no lo tomen siquiera de ejemplo, pero en mi caso, pues lo que yo veo que a mí me jala muchísimo de la poesía es algo que tiene que ver con una categoría muy anticuada ya, que es la del canto. A mí el poeta que canta me lleva y me puede llevar y me puedo ir detrás de eso. No tiene que ser Homero, desde luego. No tiene que ser una poesía rimada y medida. La poesía tiene de manera natural su propia cadencia, su propio ritmo. Pero cuando yo veo ese impulso de canto, que está, como digo, tanto en Pound como en Peirce. Peirce, que dice, por ejemplo, estrecho, es de lo más famoso de la poesía de Peirce. También tuvo premio Nobel, está muy olvidado, que dice, estrechos son los bargeles, estrecho nuestro lecho, inmensa la extensión de las aguas, más vasto nuestro imperio en las cerradas estancias del deseo. Empieza y es un canto maravilloso. Esto se llama Mares. Los títulos mismos de los libros de Peirce eran ya, pues, canto en sí mismos. Mares, lluvias, nieve, nieves, tiene otro. Anábasis, que es esta salida, esta subida, también. Y otras cosas, ¿no? Increíbles. Ay, Elsa, pues nosotros tenemos todo el tiempo para escucharte, pero sabemos ya son las 6 y sabemos que tú tienes por ahí un compromiso. Me
me avisaste. Y pues te queremos agradecer muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en este salón. De todas maneras, no somos solo nosotros quienes estamos escuchando, porque por acá en las redes, pues hay muchas personas ahí gozando con tu participación, con tu voz, porque el poema te sale desde la voz, no desde la escritura. Yo detecto que la poesía en ti es desde la voz, ¿no? Creo que es por ahí lo que dices del canto, ¿verdad? El canto, que es algo que no es solo la escritura, sino es que cuando se pronuncie haya una melodía, ¿no? Que nos hechiza, ¿verdad? Pues sí. Pues más bien soy yo quien les agradece a todas, a ti en especial, Yolanda. Me da mucho gusto verte y conocerlas a todas. Ojalá estemos nuevamente en contacto. claro, Y pues de veras, muchas gracias. sí. Por ahí está hasta por aquí visitándonos desde Argentina Silvia, ¿eh? Entonces no son solamente mexicanas, aquí también está Silvia desde Argentina. Sí. Te agradecemos mucho, Elsa, y pues ya con todo el dolor de nuestro corazón te dejamos ir para tus otros compromisos. Yo le agradezco a las que estuvieron por acá acompañándonos y pues a leer muchas de las cosas que nos acaba de proponer Elsa, porque la lectura es la base, ¿no? del que está trabajando en serio con la palabra. Pero les recuerdo una cosa, Yolanda. Sí, dime. Que lea cada quien lo que le comunique, Sí. lo que le diga. Quizá no van a ser mis lecturas, sino otras. Y cada quien tiene que descubrir qué es aquello de lo cual se siente más cerca. Y le dice más. Sí. Pues muchas gracias a todas. Que estén muy bien. Gracias, Elsa. Gracias por la clase. Adiós, Joana. Bye. No.